Presenta AMEC, Servicio de Acompañantes y Recreación. AMEC, te hace bien. Hola, bienvenidos a Tiempo Activo. Hoy vamos a hablar de las caídas en las personas mayores y cuáles son sus implicancias, qué recomendaciones vamos a tener sobre este tema. Es que estamos recibiendo a el médico geriatra Aldo Sgarabati, quien es además asistente del Departamento de Geriatría de la Facultad de Medicina. Aldo, un gusto que estés con nosotros aquí en Tiempo Activo, por segunda vez porque ya habías estado un tiempo atrás, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Las caídas en las personas mayores, ¿qué importancia, qué tienen, no? Porque uno a veces ve que después de una caída se desencadenan muchas cosas. ¿Cómo las podemos ubicar, digamos? Las caídas son un problema de salud muy importante del adulto mayor. Es algo que nos debe hacer pensar qué es lo que está pasando. Es un llamado a atención. La caída en el adulto mayor, que se toma habitualmente como algo normal de ser viejo, no es algo normal y es algo que está mostrando que algún problema de salud puede tener ese adulto mayor y que hay que prestarle atención. Habitualmente no se le presta atención a no ser las consecuencias de la caída, como puede ser golpes, lesiones, fracturas. Pero después de que ya pasaron y ya hubo problemas y consecuencias. Lo ideal sería poder prevenirlas. ¿Quiere decir que el problema, perdóname, está antes o después de las caídas? Esa es la gran pregunta. El problema es que el problema está antes. Ajá. La caída puede ser la evidencia de un problema subyacente que nunca se detectó. Por eso, cuando se produce la caída, ya estamos actuando tarde. Si bien, como sabemos que aproximadamente 1 de cada 3 adultos mayores que vive en su casa y mantiene una vida adecuada dentro de su domicilio, se va a caer una vez por año, 1 de cada 3 se va a caer. Y que aquel que se cayó, sabemos que se va a volver a caer, la mitad de los que se caen se van a volver a caer antes de un año. Nos puede servir esa caída para prevenir nuevas caídas. Pero luego que se cayó, una caída puede ser causante de un desenlace de muerte de un paciente. Una caída con una fractura y una lesión grave puede provocar la muerte. Es la primera causa de muerte en el adulto mayor por accidente. Entonces es algo a prestarle atención, porque eso nos está mostrando que algo está funcionando mal. Ahora, todas las caídas son iguales porque lo decís así y uno se asusta un poco, ¿no? Es que hay que asustarse. Sí. Hay que asustarse porque es un síndrome geriátrico, es un gran problema. Uno normalmente asocia caídas con desmayos. En el adulto mayor eso no es así. Un tropezón. Un tropiezo puede estar mostrando, por ejemplo, que ese adulto mayor no tiene fuerza suficiente para levantar los pies o para mantener una estática parado, adecuada, o no puede caminar, o puede estar mostrando que ese adulto mayor está deprimido, o puede estar mostrando que ese adulto mayor tiene una infección respiratoria. Digamos, la caída es lo que se ve de algo que no se está buscando y no se está haciendo evidente. Claro. Una caída, por ejemplo, un paciente que tiene una infección respiratoria puede tener una caída que se llama caída centinela, y cuando empezamos a ver esa caída fue lo que se evidenció de algo que previamente había pasado desapercibido. Es algo muy importante, es algo que nos está mostrando fragilidad, vulnerabilidad de ese adulto mayor. ¿Y qué factores de riesgo hay, digamos, para llegar a una caída? Sí, los factores de riesgo son múltiples. Se dividen en 2 grupos, los que dependen del entorno, los que dependen del lugar donde se mueve ese adulto mayor, dentro de la casa o fuera de la casa, objetos, animales, cables sueltos, baldosas en mal estado, todo el entorno, la iluminación, obstáculos físicos, esos son los factores externos o extrínsecos. Después están los que son muy importantes en el adulto mayor y es a lo que se le debe prestar atención, que son los factores intrínsecos, o sea, los que dependen del propio individuo. El gran problema es que el proceso del envejecimiento genera deterioro en diferentes órganos y sistemas, o sea, se pierde masa muscular, se pierde hueso, el cerebro tiene alteraciones a nivel visual, alteraciones a nivel de la audición, digamos, todos los órganos se alteran por el proceso normal del envejecimiento. A eso le tenemos que sumar enfermedades
las enfermedades que acompañan este proceso de envejecimiento. Y a esto tenemos que sumarle lo que los médicos hacemos para tratar las enfermedades en ese adulto mayor con un cuerpo envejecido y deteriorado. Entonces, los factores intrínsecos... ¿La acumulación de medicamentos, por ejemplo? Por ejemplo, hay fármacos que tienen una implicancia muy importante en los adultos mayores que están vinculados directamente con caídas. Por ejemplo, lo que nosotros llamamos benzodiazepinas, de la familia del diazepam, por ejemplo. Las que hacen dormir, digamos. Los fármacos hipnóticos, los fármacos que se usan para el tratamiento de los trastornos de conducta, los fármacos que controlan la presión, los fármacos hipotensores, también están vinculados con caídas. Hay múltiples cosas, no hay una única causa. Es muy raro encontrar en un adulto mayor una única causa que genere caídas. Claro. Son multifactoriales. Es la sumatoria de todo esto que estuvimos hablando hasta ahora. Y Aldo, ¿cómo podemos prevenir, digamos, en casa, con los adultos mayores que tenemos cerca, que se produzcan o estar alerta a las señales que estamos llegando a ver? Sí, digamos, hay múltiples actividades que se pueden hacer. Lo fundamental para empezar, y que parece algo reiterado, pero es así, el ejercicio físico y el fortalecimiento muscular es algo fundamental. Eso previene caídas. La persona que se mantiene activa con una fuerza muscular adecuada tiene menos riesgo de caerse. Claro. El mantener las actividades de la vida diaria, todas las tareas que el adulto mayor pueda realizar, eso previene caídas. Obviamente que tenemos aquellos adultos mayores vigorosos que tienen caídas porque se treparon a un árbol, también claro. Existe. En ese caso, bueno, hay que tener cuidado. El problema es que a veces el cuerpo envejece y la mente no, y se quieren hacer tareas que son de riesgo. Es como cualquiera de nosotros que hagamos algo así, ¿no? Sí, correr 200 metros llanos. Por ejemplo. Sí, por ejemplo. Hay cosas que pueden ayudar a prevenir caídas. El tai chi, por ejemplo, es una de las actividades que se ha demostrado por sus movimientos lentos y por mejorar el equilibrio. El tai chi es algo que se puede hacer y los adultos mayores deberían hacer todo, deberíamos hacer nosotros también. Y eso es algo que demostró que disminuye el riesgo de caídas. Obviamente que implica obligatoriamente la valoración del riesgo de caídas en los adultos mayores, lo que nosotros llamamos valoración geriátrica integral. Hay que ver todo el adulto mayor, no solamente las enfermedades, sino claro. Como las causas son múltiples, hay que buscar los múltiples factores de riesgo que están favoreciendo esas caídas. Hay que adecuar los fármacos. A veces hay medicamentos que se toman y no son adecuados para el adulto mayor, las dosis o el tipo de medicamentos que se da. Claro, pero eso a veces lo maneja un médico, uno como familiar, claro. O como persona mayor, digo, ¿qué va a decir? Este no me sirve, este es muy difícil. No lo puede hacer el paciente. Se supone que el médico, por eso el médico geriatra es el que ve esto. Muchos médicos no se formaron en captar esto. Claro. El médico geriatra sí tiene la obligación de adecuar los fármacos para el claro, para evitar las consecuencias. Para evitar consecuencias. Dentro de los fármacos, uno que es recomendado para la prevención de caídas, prevención de alteraciones de la marcha y sus consecuencias, una de las más importantes es la fractura y la fractura de cadera, que es algo importante por sus consecuencias en el adulto mayor. Hay una forma de prevención que actúa directamente sobre el hueso y sobre los músculos, que es la vitamina D. Ajá. Nuestra población tiene un déficit de vitamina D por diferentes factores. Sí, la D es la que a los niños chiquitos le dan por el sol, ¿no? Sí, exactamente, para el sol. El problema es que no nos exponemos al sol. Cuando nos exponemos usamos protectores solares y todo eso hace, y además la piel del adulto mayor tiene cambios propios del envejecimiento que evitan que esa vitamina se genere en nuestro organismo. Los suplementos de vitamina D de 800 a 1000 unidades por día está probado que disminuye el riesgo de fracturas, de caídas y además mejora la fuerza muscular, que es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Claro, tú mencionaste al principio que 1 de cada 3 adultos mayores se va a caer, ¿no? O se cae. Y que los que se caen repiten con más frecuencia. ¿Qué datos hay de la incidencia de las caídas, digamos, en
enfermedades o en mortalidad o en consecuencias como no deseadas como una fractura de cadera o de lo que sea. Esos son números internacionales y que se cumplen en nuestro país. Se mantiene ese número que se repite aparentemente por lo menos en Europa y en América. Otros números importantes es las consecuencias de las caídas. El 10% de las consultas en servicio de emergencia en los adultos mayores es por caídas o sus consecuencias. Sabemos que los que consultan en emergencia, 1 de cada 100 va a tener una fractura de cadera, por ejemplo. La fractura de cadera hay que resaltarla porque es algo a tener en cuenta por las consecuencias que genera en el adulto mayor y que puede implicar mortalidad o puede implicar la necesidad de institucionalización en una casa de salud. Porque queda dependiente. Porque genera dependencia y el que se quiebra va a necesitar cuidados permanentes luego de esa lesión, consecuencia de una caída. ¿Y están preparados los servicios acá en general para recibir a los adultos mayores en estas condiciones, para prevenir y hacer todo este trabajo? Lamentablemente no. Porque estuviste justamente por este tema en España hace un tiempo y bueno, me imagino que ahí se deben haber hablado de múltiples maneras de atender el tema, ¿no? Los países que desarrollan más la geriatría tienen unidades de caídas y de prevención de caídas donde tienen obligación de tener una prevención. Los costos que genera en el sistema de salud las caídas y sus consecuencias son altísimos. En el año 2000, Estados Unidos, por ejemplo, gastó $20.000 millones en atender pacientes con caídas o fracturas y sus consecuencias, solo por costos directos. Entonces, nosotros que somos un país del tercer mundo con pocos recursos, tenemos que estar abocados a la prevención. Y la prevención empieza por educación. Educación del paciente, educación de la familia de ese paciente, educación de todos los servicios de salud que rodean y deben atender a ese paciente. La educación es lo fundamental para comenzar la prevención. Hasta que no se logre una conciencia de que este es un problema de salud y que genera una repercusión social, no vamos a tener una adecuada captación precoz y prevención, que es a lo que tenemos que estar dirigidos. Y bueno, por eso entonces es que te estamos invitando en estos momentos acá, ¿no? Aldo, muchísimas gracias por, bueno, alertarnos, ¿no? Porque esto lo tenemos que ver entre todos, no solo los directamente involucrados, sino todos los que estamos alrededor para tener una mejor calidad de vida, una vida más sana y disfrutable. Gracias por haber venido. Gracias a ti por esta invitación. Nosotros nos estamos reencontrando con más Tiempo Activo el próximo viernes. Pasen bien y gracias por acompañarnos.